Hola, buen día. Mi nombre es Eric Osvaldo Gallegos Pérez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec. Estoy cursando el séptimo semestre y este trabajo es para la materia de Administración y Dirección Empresarial. Bueno, les estaré explicando un poco sobre el proceso administrativo, específicamente en la etapa de control. Bueno, comenzaremos con unos puntos clave en los que concierne el control, el cual es el dinamismo, que promueve el potencial, que es más que histórico, es de carácter pronóstico, es decir, y por ende que anticipa y por obviedad corrige las desviaciones que puedan existir dentro de la etapa pues ya de que se están elaborando las cosas y por eso es que se debe de controlar. Teniendo esto en mente, pasaremos a los elementos del concepto, el cual pues intuye que está en relación con lo planeado, cumple el estándar o debe de tener un estándar para medir las acciones, ya sea cualitativamente o cuantitativamente. Por ende, y partiendo de esos estándares y comparándolos, podemos hacer la detección de estas desviaciones, de estos errores, de estos problemas de ya sea de eficiencia o productividad o de calidad y poder aplicar así medidas correctivas dentro pues del marco del trabajo. Ahora, teniendo todo lo anterior, podemos conceptualizar en lo siguiente. El control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos, con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones pues, de la empresa o del organismo en el que se está aplicando esta etapa del proceso administrativo, del cual se está administrando. Ahora, pasaremos a la importancia. En la importancia cabe destacar que pues, se deben de establecer medidas. Es importante porque esas medidas son estándares que que se le debe aplicar a todos y cada uno de los recursos, ya sea recursos humanos, económicos o materiales. Determina, analiza y evita las causas de las desviaciones. Eso es lo que veníamos platicando. También establece la localización de los responsables de la administración, es decir, para que tomen actos, para que llegue a efectuarse un cambio. Fundamento al reiniciarse el proceso de planeación, es decir, es fundamental ya que pues se tiene entendido que todo está conectado dentro de este proceso administrativo, que no nada más es algo lineal que termina, sino que va iterando varias veces en ciertos stage o etapas del proceso administrativo. También la reducción de costos y tiempos al evitar errores. Obviamente algo prevenido pues es mucho mejor que estar haciendo los cambios o las correcciones como conforme vayan pasando, sino que es mejor estar previniendo este tipo de acciones. Por ello interviene y es claro que se racionaliza la administración, es decir, se piensa, se analiza y pues se ejecuta las acciones. También es importante porque comprueba la efectividad y productividad de la gestión. Además, uniendo todo esto, genera y provoca que la calidad aumente y que se cumplan los estándares, los propósitos y los objetivos de la empresa que se establecen tanto en la planeación. Por ello que es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, no se podrá verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un control. Y pues por obviedad interviene en la productividad final de la empresa. Ahora, esta etapa de control tiene esos principios, el cual es el principio de equilibrio, de los estándares, de la oportunidad, de las desviaciones, costeabilidad, de excepción y de la función controlada. Explicando brevemente lo que es el equilibrio, pues es que a cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el grado de control correspondiente, es decir, dada la jerarquía,
tiene que proporcionarse el control correspondiente, es prestarse el control correspondiente de acuerdo al nivel en el que estemos. De los estándares, bueno, el control se tiene entendido que es pues ver diferentes aspectos, compararlos y con algo que ya está comprobado, de lo cual queremos o nuestros ideales. Pues se propone que estos estándares radiquen con una importancia mayor para poder hacer las comparaciones y establecer correcciones de acuerdo a si no está saliendo de la manera esperada. De la oportunidad. Bueno, esto de la oportunidad es para que sea oportuno. Es decir, para que el control sea eficaz, se necesita ser oportuno. Es decir, debe aplicarse antes de que se efectúe el error. De las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones deben analizarse detalladamente, además de establecer medidas preventivas y correctivas. Es lo que veníamos platicando. La costeabilidad. Bueno, el establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste represente en tiempo y dinero. Es decir, no se debe implementar un control que sea muy caro tanto en la ejecución como en el presupuesto que se debe de aplicar, si no retribuye algún tipo de ganancia o no le retribuye, no ganancia tanto monetaria, sino también en efectividad, en productividad, en que sea de calidad, o sea, que le sume a la empresa, pero que no le reste al final de cuentas. Se tiene que tener muy claro y pues para que los ingresos tanto monetarios y en otros aspectos pues sean muy efectivos. De excepción, bueno, el control administrativo es mucho más eficaz y rápido cuando se concreta en los casos en que no se logró lo previsto. Es decir, nosotros debemos de especificar o debemos de tener muy en claro en qué aspectos el control es factible aplicarlo para que, pues como obviamente representa un gasto de tiempo y también de liquidez, pues de dinero, se debe tener muy en cuenta en qué aspectos centrarse, cuáles son de vital importancia y pues cuáles van a redituar un poquito más la aplicación del control. Y de la función controlada, es decir, la persona, la función que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. Es decir, uno que está administrando, no sé, la contabilidad o de alguna empresa, no puede hacer auditorías él sobre lo que está haciendo, porque obviamente van a influir aspectos personales, los cuales pues afectarán al final de cuentas en el informe del control y para la toma de decisiones. Es por ello que se recomienda que otro personal, que otra persona externa al sector al que se le va a estar haciendo el control, pues entre en juego y aplique los conocimientos y aplique el control y que no afecte nada lo personal, o sea, que no tenga nada que ver con ese sector al que se le está controlando. Bueno, teniendo en mente esos principios, ahora podemos establecer lo que es un pequeño diagrama sobre el control. No sin antes mencionar que Monch en 2007 nos presenta el control, pues, este diagrama, pero lo que nos proporcionó la profesora, que lamentablemente no pude obtener referencias, pues es este de abajo, que es mucho más completo, es similar, mantiene los mismos conceptos, pero esto está más desglosado y pues se puede entender un poquito mejor. Ahora, pasamos a la identificación del estándar. Bueno, esta identificación del estándar que dice que los estándares pueden ser tangibles, intangibles, vagos, específicos o pues obviamente cuantificables o cualificables. Pues. Bueno, el administrador identifica el estándar que fue establecido y le va a servir como modelo de comparación para evaluarlo.
Esto ya queda claro con lo que hemos dicho anteriormente. Pasamos a la medición de resultados. Bueno, consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida que deben definirse de acuerdo con los estándares. Es lo que vengo mencionando. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y esto es para pues medir la mayor cantidad de cosas que pueda obtener o que se pueda tener en alguna empresa. Y poder así medir el rendimiento, estabilidad, tenerlo controlado. La comparación es mediante los estándares que nosotros tenemos, que ya hemos identificado, que ya tenemos muy en mente, muy en la cabeza. Es ahora los resultados que nosotros estamos teniendo actualmente con la empresa o con el organismo, es contraponerlos y hacer un contraste sobre estos resultados con los estándares que ya hemos previsto. Esto pues para tomar acciones. Detección de desviaciones. Entonces, antes de tomar las acciones se deben de detectar las desviaciones, y esto es resultado pues de la comparación que hicimos anteriormente con los resultados que tenemos con los estándares que ya fijamos en la empresa. Y esto pues determina las desviaciones entre el desempeño real y el estándar. La corrección, partiendo también de la detección de las desviaciones, pues se va a buscar corregir de tal modo que se integren las desviaciones en relación con los estándares, y pues es de carácter ejecutivo, es decir, las decisiones ya deben de tener un orden jerárquico, se debe de llevar un protocolo, por así decirlo, una planeación, una organización, y pues se tiene que desarrollar el plan para pues la corrección de los errores o las desviaciones que podamos tener dentro de la empresa. Y la retroalimentación. Estas comparaciones que se pueden tener con los estándares generan que el que está estableciendo el control pueda retroalimentar a la empresa o al organismo cierta información obtenida para pues poder dar por entendido o tener conocimientos dependiendo de varios aspectos que se puedan tener. Y esto pues se da al correr del tiempo y dentro de la etapa que concierne al control. Y pues es de carácter informativo, retroalimentación. Y bueno, para la conclusión, puedo decir que el control pues va muy ligado con lo de la planeación, y se debe de medir o cuantificar varios aspectos dentro de la empresa para pues poder entender o tomar en cuenta si se debe de hacer o no alguna acción para determinar correcciones, todo en base a los estándares que se hayan fijado, llevando cierto proceso, planeándolo bien, pues contrastando lo obtenido hasta ese momento dependiendo al tema que estemos controlando. Esto para mí es de vital importancia porque también en el control se pueden costear o pronosticar con artificios matemáticos, y pues también sumándolo con el historial que tenemos y pronosticando o pues teniendo una estadística, qué comportamiento puede tener la empresa y qué es más viable de controlar o no controlar, qué nos beneficia más, o si está bien aplicado el control, o simplemente sacamos esa etapa de control en cierto proceso, en cierto sector. Pues al igual que la dirección, esto también es muy importante y es, como digo, algo iterativo y no nada más termina en esto, sino que se vuelve a planear, se vuelve a organizar, se vuelve a dirigir y pues se vuelve a controlar. Bueno, aquí les muestro un poco de las fuentes informativas de las cuales pues, extraje esta información. Por si tienen alguna otra duda o necesitan más información, pues ahí se las presento y están a la mano. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que pues sea de su agrado y les haya pues resultados de utilidad, y pues gracias por ver.
Adiós.